Esta noche en nuestros pasajes de la historia os hacemos una proposición decente o indecente, según queráis. Os proponemos viajar con la imaginación al siglo XV, a las postrimerías del siglo XV, y descubrir una historia fascinante, llena de amor, llena de odio, llena de pasión, de celos, de intrigas, de puñaladas, de venenos. Es la historia de una familia española, una historia que deslumbró al mundo, una historia que llenó al mundo de negritud, de tragedia y también, ¿por qué no?, de esplendor. La historia de los Borgia en nuestros pasajes de la historia, los Borgia. Y aunque Lucrecia Borgia es el leitmotiv principal de nuestra noche, ¿por qué no hablar de la familia en sí? ¿Y por qué no hablar del padre? ¿Por qué no hablar del líder del clan? Nada más y nada menos que Rodrigo de Borja, nacido en Játiva, el que sería papa, el que sería Alejandro VI, proclamado papa en el año 1492. Un año emblemático para todos nosotros, ¿verdad? Lo cierto es que la familia Borja tiene buenos y estupendos antecedentes históricos. Tened en cuenta que en tan solo siglo y medio consiguió tener dos papas, y eso no lo consigue cualquier familia. Calixto III, tío de Rodrigo, el propio Rodrigo, que sería nombrado como Alejandro VI, y después un santo, Rodrigo de Borja, Francisco de Borja. Calixto III procuró mecenazgo para su sobrino, y el sobrino viajó a Roma, y allí se afianzó como increíble y estupendo cardenal, el futuro papa, sin duda alguna. Y allí empezó a pensar en una gran familia, y empezó a pensar en el futuro del Vaticano, y en el futuro de su poder, claro, y de su fortuna. Y se casó con una estupenda y joven moza italiana, Vanocha Catanei. Y con Vanocha tuvo 4 hijos, al parecer, y digo al parecer porque también hay una leyenda terrible sobre la procedencia de estos 4 hijos. Hay quien dice que son ilegítimos, pero lo cierto es que Rodrigo los aceptó como propios, y los niños eran guapísimos. Ahí estaba César Borgia. Borgia es la italianización del apellido Borja. César Borgia, Juan Borgia, Lucrecia, lo que sería en un futuro. Era un niño muy travieso, un niño, dicen, cruel, un niño también heroico, muy aventurero. Juan era el más guapo. Su padre, Rodrigo, siempre se fijó en él, siempre se vio en él, se vio reflejado en ese joven niño tan estupendo, tan rubio, tan guapo. Lucrecia era la belleza personificada. Dicen de ella que era la mujer más bella de Italia, y también fue sin duda alguna la niña más bella de Italia, con unos cabellos dorados, rubios, como nadie tenía, unos ojos azules impresionantes, y un cuerpo muy blanco y esbelto. Y Jofre, el más pequeño, el más distraído, posiblemente el más familiar, al que la historia ha olvidado sin duda alguna. La muerte prematura de Jofre tampoco nos ha dejado muchas historias de él. Pero la joven Lucrecia empieza a crecer y a destacar por su beldad. Y su padre, entonces cardenal, empieza a pensar también en su futuro. Y aquí llegan las alianzas, aquí llegan los pactos, aquí llega la primera gran tragedia para Lucrecia, una boda imposible. En aquel entonces las alianzas eran lo más habitual. Cuando había que afianzar el poder de alguna familia, pues establecen alianzas, unían las familias, y los niños y niñas sufrieron las consecuencias. Y este fue el caso de Lucrecia. En el año 1490, tenía tan solo 10 años, su padre decide casarla con un aragonés pariente de la familia de los condes de Oliva. Los niños no se llegaron a conocer jamás, pero en ese momento al cardenal le interesaba esa alianza. La niña ni siquiera se enteró. Fue casada y descasada, porque ocurrió un hecho. Y es que a los 3 años de haber sido proclamado papa, Calixto III muere, fallece en el Vaticano. Aquel que había conseguido rehabilitar la imagen de Juana de Arco moría, dejando como heredero a su sobrino, Rodrigo de Borja, que desde entonces, desde 1492, se llamaría Alejandro VI. Y aquí tenemos al nuevo papa, que empieza a pensar en el futuro de su familia y en el futuro de su patrimonio personal. César y Juan seguían creciendo, heroicos, valientes, crueles, ya se sabe. Pero Lucrecia, caramba, ¿acaso
¿acaso haber cometido yo un error al haber casado a Lucrecia con una familia casi de segunda división? Alejandro VI resolvió descasarla. Dijo que el matrimonio no se había consumado y descasó a la niña. Fin del primer matrimonio imposible de Lucrecia Borgia. 1492. Y llegaron más años. Llegó el Tratado de Tordesillas. El artífice fue Alejandro VI, sin duda alguna. El tratado en el que se repartió el mundo. Una parte para Portugal, otra parte para España. Alejandro VI fue un papa beneficioso en algunos sentidos, pero en el sentido de la familia no lo fue tanto. Y llega el momento de ofrecer a su niña a un segundo matrimonio. Y piensa en el norte de Italia, piensa en Milán. Y allí se encuentran los Sforza. Ahí está Ludovico el Moro, el gran patriarca de la familia. Y en la familia de Ludovico el Moro se encontraba su sobrino Juan. Juan era un hombre también muy guerrero y muy guapo. Aunque los matrimonios de Lucrecia fueron imposibles, hay que decir que se casó con hombres muy guapos. Y Juan, ufano y feliz, se acercó al Vaticano para desposarse con Lucrecia. Un pequeño detalle: Lucrecia tenía 13 años, era el año 1493, y Juan la doblaba en edad, tenía 26. Pero se casaron. Y Juan se estableció en el Vaticano. Y el Papa Alejandro VI era un hombre feliz, pensando en su alianza con Milán. Siempre Milán, siempre el norte. El norte miraba a veces al sur, a veces a Francia, y convenía tener ese asunto bien agarrado. Pero pasan los años. 1, 2, 3, 4. En 1497, Milán definitivamente se alía con los franceses. Y esta unión a Alejandro VI le deja de interesar. Ya no le apetece mucho estar unido a los milaneses cuando los españoles están apretando por el sur. Y entonces empieza a gestarse la tragedia de Lucrecia Borgia. Porque la joven, hasta entonces, había permanecido en su palacio, con su maridito, pero había muchos rumores sobre Juan Sforza. Se decía de Juan que era impotente. Se decía de Juan que era homosexual. Se decía de Juan que no había catado a su esposa, que no habían yacido juntos en el lecho. Posiblemente estos rumores habían sido instigados por el propio Alejandro VI. Y entonces empieza a decir que ese matrimonio no tiene validez, que al no haberse consumado el matrimonio es mejor que el matrimonio se disuelva. Esto le pilla a Juan muy lejos, le pilla en Milán. Lucrecia, todavía ingenua, manda mensajes a su marido diciendo: no te acerques por Roma porque seguramente sufrirás muerte. Entonces ya os digo que las intrigas siempre van al traste con la vida de algunos. Los venenos circulaban, se hablaba de un famoso veneno, el veneno Borgia, de creación propia, con patente y registrado. Juan no vuelve al Vaticano, efectivamente, pero, ingrato, desatiende además el consejo de Lucrecia de que no hable mucho de este tema y proclama a los cuatro vientos: ¿cómo es posible que digan de mí que soy homosexual? Cuando quedé viuda a los 26 años, viendo cómo mi mujer moría en el lecho dando a luz a un niño. ¿Cómo es posible? Su tío, Ludovico el Moro, dice: están contando muchas infamias sobre ti. Lo mejor es que cojas a tu mujer, Lucrecia, y que hagas el amor delante de todo el mundo en el Vaticano. O mejor, la traes a Milán y haces el amor delante de todo el consejo de la ciudad, aquí delante de todos nosotros, para que veamos que no eres impotente y que no eres homosexual. Y como seguramente el Papa Alejandro VI había soltado esos rumores en base a muchas informaciones que le iban llegando, pues Juan Sforza dijo: mira, mejor no, mejor que se disuelva el matrimonio y ya ajustaré yo las cuentas. Y vaya que se ajustó las cuentas. Juan Sforza lanza la primera historia sobre Lucrecia. Juan dijo: el Papa Alejandro VI me quita a mi mujer para que la pueda disfrutar él. Y todos empiezan a hablar de qué narices estaría pasando en el Palacio Vaticano. ¿Acaso Alejandro VI estaba cometiendo incesto con su hija? Los rumores empiezan a propagarse por toda Roma. Pero ya no solamente los rumores afectan al Papa, sino también a los hermanos mayores de Lucrecia, a César y a Juan. Se empieza a comentar que tanto los hermanos como el padre abusan de la niña. Esto es terrible. Año 1497. Miguel Ángel acababa de llegar al Vaticano. Se había enfadado con Florencia, con su ciudad natal, y había acudido al Vaticano gracias a la llamada de Alejandro VI. Un joven Miguel Ángel de 21 años.
Fijaos que el Papa Alejandro también favoreció las artes, porque aquí la primera piedad de Miguel Ángel aparecería, y también la rehabilitación de la Basílica de San Pedro. Gracias al Papa, Miguel Ángel se puso en la faena. Fijaos cómo va la historia y cómo van apareciendo personajes. Lucrecia está desolada y se retira a un castillo. Y aquí transcurren unos meses, un par de años, difíciles para Lucrecia, porque la gente empieza a ver a Lucrecia con un niño. Y el niño no era de Juan Sforza. Se le habían atribuido muchos romances y muchos amantes, pero ese niño al que todos empezaron a llamar el infante romano, se lo atribuyen directamente al Papa. Pero no es un rumor popular, no. El propio Papa, quizá víctima de una prepotencia inusual, primero afirmó que el hijo era de César Borgia, de su hijo. Y después llegó a más, llegó a decir que el hijo era su propio hijo, que el infante romano era fruto de una relación incestuosa con su hija. La tragedia se cernía sobre Lucrecia. Estaba abrumada, asolada. Llegó a pensar en retirarse a un convento. Nadie le daba crédito, nadie le hacía caso. Claro que ella también, con tanto amante, no favorecía mucho la complacencia del pueblo. Y llegamos a un año importante para la vida de Lucrecia. Y es cuando su padre, una vez más, decide establecer una alianza, pero en este caso mirando hacia el sur, mirando al reino de Nápoles. Allí se encuentra el rey Alfonso. Ya sabéis que aliado, más que aliado de los españoles. Y con el de Aragón decide crear una nueva alianza. Ofrece a su hijo César para que se case con la chica, con la primogénita del rey Alfonso. Sí, todo esto está muy bien, pero tiene que haber algo a cambio, dice el rey de Nápoles. ¿No me podrás colocar a mi hijo ilegítimo Alfonso de Aragón? El Papa dijo, bien, tengo aquí a Lucrecia que nos puede servir para este menester. Y Lucrecia, una vez más, accede, porque hay que decir que la educación de Lucrecia Borgia era una educación muy férrea, muy basada en la familia, en la unión familiar. Ella adoraba a su padre, también adoraba a sus hermanos, mostraba cierto cariño hacia César, pero sobre todo hacia Juan. Ella, dicen, que estaba enamorada perdida de Juan. Su hermano Juan era el más parecido a ella. Era rubio con los ojos azules, era guapísimo. Los Borgia se lo tenían muy creído, hay que decirlo. Ellos pensaban que eran los más guapos de Italia y que lo demás era poco más o menos que chusma. Por tanto, casi lo mejor era que se relacionaran entre ellos, porque lo demás era mezclarse demasiado. Dicen que cuando Lucrecia es entregada a Alfonso de Aragón, ya había sido la mujer de Juan Borgia. Y de hecho, el infante romano, curiosamente, se llama Juan Borgia. Tengamos en cuenta este dato. Seguramente porque el Papa, si es cierto que el hijo era suyo, quería tener un descendiente que se llamara Juan, que le recordara a su hijo fallecido, por cierto, a manos de su propio hermano César. Dicen que César era un envidioso, que César no toleraba que nadie le hiciera sombra, y Juan, gracias a su belleza, le hacía sombra. En una ocasión cuentan que Lucrecia se estaba preparando para su boda con Alfonso de Aragón y vio a su hermano Juan, y lo vio de tal manera que parecía ante sus ojos un ángel, vestido al modo y manera moruno, con pedrería, con perlas, con terciopelos, con un sombrero vistosísimo, rubio, con una mirada angelical, y la hermana se le quedó mirando. Y disfrutó de esa visión de tal manera que dijo, ¿mi marido será como tú? Y le dijo Juan, nadie es como los Borgia. La miró y la besó. Y en ese momento la pasión afloró entre los dos. Pero son historias tremendas, porque al poco Juan moría víctima de las órdenes de su hermano César. Alfonso era un joven resuelto, también era guapo, era buen mozo. Estamos en julio de 1400... No, mejor dicho, en julio ya de 1500, estamos ya en 1500. Ha nacido, por cierto, en una ciudad, en Gante, ha nacido el que sería emperador de Alemania, Carlos I de España, V de Alemania. Y Lucrecia se casa por tercera vez. Y Alfonso está decidido a resolver bien este matrimonio. Está enamorado de Lucrecia, yo creo que como todos los de Italia. Y quiere que la unión sea feliz. Y de hecho empieza una relación estupenda. Aunque ella sigue teniendo sus amantes, según dicen, él al parecer la quiere. Pero César esto no lo soporta.
Ya os he dicho que César era muy envidioso, era muy celoso de todo el patrimonio Borgia, y nadie podía acceder a su hermana de esa manera cuando él la había amado. Y decide también su muerte. Y una noche, después de una cena, Alfonso de Aragón sale de palacio y unos sicarios le esperan en las escaleras del Vaticano. Y en las mismas escaleras le acuchillan, le hieren en el pecho, en la cabeza, en las piernas. Alfonso, malherido, es recogido en brazos de Lucrecia. Ella llora amargamente porque sí que es cierto que había llegado a querer a Alfonso. Y entre la hermana de Alfonso y ella le cuidan en el propio Palacio Vaticano. Y Alfonso, como era joven, se empieza a recuperar. Pero en agosto de ese mismo año, al poco de haber sido herido, César consuma su venganza. Envía un nuevo sicario al palacio y acuchilla a Alfonso hasta hacerle morir. La hermana tiene una sensación terrible de odio hacia su hermano, porque todo el mundo comenta que ha sido su hermano, pero a la vez, lo que decíamos antes, también le ama. Es algo tremendo, una constante en la vida de Lucrecia Borgia, amor y odio hacia su familia. Pero estaba muy convencida del destino de los Borgia. Y así parece que la viuda desolada va a pasar sus días, pero su padre ya se había encargado de organizar una nueva boda. Nápoles ya no nos interesa, miremos hacia Ferrara. Ferrara es una ciudad feliz, donde todo es feliz, y allí se puede retirar mi hija tranquilamente. Vamos a darle un buen retiro. Estamos en septiembre y ya le vamos preparando una boda para diciembre. ¿Qué cosas? Tan solo había durado un año el matrimonio de Lucrecia con Alfonso de Aragón, había muerto este y ya le estamos preparando una cuarta boda. Y el de Ferrara, este era un mocetón estupendo, guapísimo, el duque de Ferrara, hijo del duque Hércules. Llega muy convencido porque ya amaba a la joven desde mucho tiempo atrás. Ella también se había fijado en él, claro. Y este sí que gusta. En diciembre de 1501 se casan. Fijaos que Lucrecia Borgia tiene ya 21 años y se ha casado 4 veces, ha enviudado, ha tenido hijos ilegítimos, ha pasado por todas las circunstancias, ha tenido un montón de amantes y lo que le queda todavía por vivir. Lucrecia aún así sigue siendo la mujer más bella de Italia. Ella marcha hacia Ferrara. El 6 de enero de 1502 se marcha definitivamente del Vaticano para no volver a ver más a su padre, porque su padre moriría un año más tarde. La muerte de Alejandro VI fue una muerte horrible, tremenda. Murió entre convulsiones y dolores, y dicen que cuando murió su cuerpo casi se desgajó, lleno de purulencias, de un hedor insoportable. Ni uno solo de sus cardenales y obispos quiso acercarse a él para enterrarle. Así se pasó un buen tiempo, días, dicen. El olor se podía extender por buena parte de Roma. Yo pienso que son un poco exagerados en las crónicas, pero sí que es cierto que las muertes antes eran muy tremendas. Al final pagan a 2, y esos 2 mercenarios brutotes se acercan y meten el cuerpo de Alejandro VI a golpes en el ataúd. Al final lo entierran y lo olvidan. Era el año 1503. Aquí Lucrecia tiene 23 años. Y ella, desde luego, ya vive feliz en Ferrara. Tiene a su cuñada, que es de su edad, la marquesa de Mantua, que era una fiel imitadora de su estilo, porque hay que decir que Lucrecia, otra cosa no, pero guapa, bien vestida, pulcra y admiradora y amante de las joyas, eso sí que era. Gozaba con las fiestas. Algunos dicen que gozaba con las orgías. Está sin demostrar esto, ¿eh? Pero en Ferrara era muy feliz porque la corte era feliz. Era una ciudad pacífica, donde se daba bienestar a los artistas, donde se procuraba el mecenazgo de las artes, claro. Y ella luce las mejores joyas, las mejores joyas de toda la península itálica. También los mejores vestidos, los mejores peinados. Dicen las malas lenguas que se lavaba el pelo con lejía para hacerlo más rubio. Yo eso no me lo creo. Pero allí empieza a ser muy feliz y se empieza a olvidar de su tragedia. Eso sí, en el año 1506 llegan noticias de España. Su hermano César Borgia, el cruel Borgia, muere en una de sus aventuras, en una de sus andanzas. Y esto también llena de tristeza al corazón de Lucrecia, porque creedme que le amaba. Era el más violento de los hermanos, pero el más determinante, el que más personalidad tenía. Así pues, sus 3 hermanos habían fallecido, solo quedaba ella, y tenía 26 años. Y un montón de partos, porque con Alfonso de con el duque de Mantua, con el duque de Ferrara,
tuvo nada más y nada menos que 10 partos, más los 2 que ya había tenido anteriormente. O sea que esta mujer, a lo largo de su vida, tuvo 12 partos, casi todos sus hijos murieron. Y la propia Lucrecia Borgia murió en uno de sus partos. Era julio de 1519 y tenía 39 años. Pero ahora, ¿por qué una de las leyendas negras que se cernieron sobre Lucrecia Borgia? ¿Por qué la acusaron de envenenadora? ¿Por qué la acusaron de instigadora? Si a ella no le apetecía, si ella no se interesaba nada en absoluto por la política. Ella no utilizó jamás un veneno. Y si lo utilizó, no tenemos constancia. ¿Por qué esa leyenda negra? Es muy sencillo, debemos ir hasta el siglo XIX. En el primer tercio del XIX, un autor, Víctor Hugo, autor adoradísimo, admiradísimo por los franceses. Él crea un drama llamado Lucrecia Borgia, y ahí nos habla de la historia de los Borgia. Y claro, él la engrandece. Él le mete componentes de misterio, de terror, trágicos, y su principal protagonista es Lucrecia, que se prestaba, claro que sí, al asunto de los envenenamientos. Siempre se había dicho que la muerte Borgia, la muerte por veneno Borgia, iba suministrada por una joven bella. Y claro, Víctor Hugo supuso que esa joven bella era Lucrecia Borgia. Y esa difamación pesó muchísimo sobre la historia de Lucrecia. Pero es completamente incierto que Lucrecia envenenara. Es completamente incierto que Lucrecia instigara, que Lucrecia conspirara. Eso sí, gustó de los placeres de la vida, gustó del placer del sexo, gustó de la comida, gustó de vestir bien, de las joyas, de vivir bien. Era una bon vivant de la época. Y para el siglo XV, siglo XVI no estaba nada mal. Pero jamás se le ocurrió envenenar a nadie, jamás se le ocurrió instigar contra nadie. Fue una vida muy desgraciada, muy atormentada, porque fijaos todo lo que le tocó vivir en tan poco espacio de tiempo. Menos mal que al final de sus días, al margen de los terribles dolores que le procuraban los partos, sí que fue feliz al lado de Alfonso de Este, aunque este también se aburrió de ella, dicen enseguida, y buscaba a otras enamoradas. Pero es la historia menor de este asunto. La historia de los Borgia, una historia apasionante, que duró tantos años como la historia quiso que durara. Alejandro VI, César Borgia, Juan Borgia, Jofre, el pequeño Jofre, y Lucrecia, sobre todo Lucrecia. La